Mi nombre es Elsa Lienay Velázquez Flores y hoy voy a presentar sobre perfiles de disolución. Bueno, los perfiles de disolución se definen como la determinación experimental de la cantidad del fármaco disuelto a diferentes tiempos, en condiciones experimentales controladas a partir de la forma farmacéutica. Esto quiere decir que se determina la cantidad acumulada del fármaco que va entrando en la solución en función del tiempo. Los medicamentos sólidos orales son los que se someten a pruebas de perfil de disolución. La disolución in vitro puede ser relevante para la predicción del comportamiento in vivo de un producto farmacéutico. Bueno, la importancia de las propiedades de disolución van a depender particularmente de la forma de liberación del medicamento. Un ejemplo de ello es cuando se trata de una liberación inmediata o un producto de liberación prolongada y de la solubilidad y propiedades de permeabilidad del fármaco. La principal aplicación de las pruebas de disolución es para formas de dosificación oral, pero también se utilizan para otras rutas de administración de fármacos, por ejemplo, la administración transdérmica y la rectal. Durante la etapa de desarrollo de un producto nuevo farmacéutico, la especificación de disolución es comúnmente requerida, lo cual puede ser utilizado como un criterio para el control de calidad del producto. Por lo general, las especificaciones de disolución se construyen a partir de la gama de valores de disolución, las cuales se encuentran en el lote utilizado en el estudio de biodisponibilidad piloto, o sea, los estudios in vivo, o también de la gama de valores encontrados de diferentes lotes producidos durante la fase de desarrollo. Sobre estas especificaciones, las pruebas de disolución se pueden utilizar para evaluar la calidad de lote a lote un producto farmacéutico, para garantizar principalmente la calidad y rendimiento después de algunos cambios menores posteriores a la aprobación de fabricación. Un ejemplo de ellos son los cambios menores en la formulación o en la ampliación para el proceso de fabricación y para guiar el desarrollo de nuevas fórmulas con el mismo fármaco. Bueno, algunas de las razones por las que este tipo de estudio de disolución se tienen que hacer es porque estos evalúan el efecto que tiene la formulación y las variables del proceso sobre la biodisponibilidad de un fármaco. Además, también garantiza que los preparados cumplan con las especificaciones del producto, así como también indican el comportamiento del preparado in vivo. Bueno, este último aspecto requiere que los datos de disolución in vitro se correlacionen con el comportamiento in vivo de la forma posológica, lo que se debe verificar experimentalmente. Bueno, este punto quiere decir que debe haber una correlación entre la disolución in vitro y la liberación o captación del fármaco in vivo. Bueno, ahora veremos cómo se realiza esta prueba de disolución. Bueno, primero se efectúa introduciendo el comprimido en una cámara que contiene un medio de disolución fluido de forma que para que el método sea reproducible, todos los factores que pueden afectar el proceso de disolución deben estar estandarizados. Esta condición incluye factores que afectan a la solubilidad de la sustancia. Esto quiere decir la composición, la temperatura del medio de disolución y otros que afectan el proceso de disolución, por ejemplo, la concentración de la sustancia disuelta y en las condiciones de flujo, el líquido que se encuentra en la cámara de disolución. Bueno, normalmente la concentración del principio activo en el medio de disolución en conjunto
no debe exceder el 10% de la solubilidad del fármaco, es decir, cuando éste esté sumergido en la disolución. Cuando la cesta está sumergida, se asume que el gradiente de concentración entre la capa de difusión que rodea la fase sólida y la concentración en el medio de disolución es constante. Ahora hablaré sobre los métodos. Existen varios métodos. Entre ellos hay oficiales y no oficiales para el estudio de la disolución que se pueden aplicar a los principios activos y los preparados formulados. Unos ejemplos de estos son el método en vaso con agitación y métodos de flujo continuo. Estos los explicaré a continuación. Bueno, en los métodos en vaso con agitación existen dos métodos más importantes. Uno es el método de las palas y el otro es el método de la cesta giratoria. Estos métodos utilizan el mismo tipo de vaso que se llena con el medio de disolución con un volumen y temperatura controlados. En el método de las palas se coloca el comprimido en el vaso y el medio de disolución se agita haciéndolas girar, mientras que en el método de la cesta giratoria se va a introducir el comprimido en una pequeña cesta a modo de tamiz, que a su vez se sumerge en el medio de disolución y se hace girar a una velocidad dada. Ahora veremos los métodos de flujo continuo. Bueno, en este método el preparado se mantiene en el interior de una celda de flujo a través de la cual se va a bombear el medio de disolución desde un reservorio grande a una velocidad controlada. El líquido que ha atravesado esta celda es el que se va a recoger para analizar el contenido del fármaco. La cantidad disuelta de fármaco se analiza de una forma más o menos continuada en forma de concentración en el vaso en una serie de tiempos consecutivos, pero también si se requiere, se puede realizar una única medición, es decir, se determina la cantidad de fármaco disuelto en un periodo de tiempo determinado. Dependiendo del comprimido que estemos analizando, es el medio de disolución que se va a elegir. Se puede usar agua, pero en muchos casos se usa un medio que parezca mucho a algún líquido fisiológico. En un medio de este tipo, pues se pueden controlar el pH, la fuerza iónica. Además, se pueden añadir agentes tensoactivos que afecten a la tensión superficial del líquido y a la solubilidad del fármaco. Estos líquidos se suelen denominar fluidos gástricos o intestinales simulados. Por otro lado, si la solubilidad del fármaco es muy baja, se pueden usar otros medios de disolución, como mezclas de disolventes. Dentro de las ventajas que tienen los métodos de flujo continuo frente al método en vaso con agitación, tenemos que este método va a mantener las condiciones de inmersión durante todo el experimento. Así también va a evitar que el preparado flote. Para finalizar, hay que recalcar que las pruebas de disolución son la forma más importante que tenemos para estudiar in vitro la liberación del fármaco desde una forma posológica sólida, por ejemplo el comprimido, por lo que esto va a representar una herramienta sumamente importante para evaluar los factores que afectan la biodisponibilidad de un fármaco desde el preparado sólido.